Mira, hay trampas en el deporte que son sutiles, estratégicas, casi elegantes si crees. Y después está lo que pasó en Singapur 2008, una noche que debía ser histórica por ser la primera carrera nocturna de la Fórmula 1, pero terminó siendo recordada por algo mucho más oscuro. Un piloto estrellándose intencionalmente para que su compañero ganara. Sí, escuchaste bien. Alguien destruyó un auto de millones de dólares a propósito. Y lo peor de todo es que funcionó. Esto es el Crashgate. Y créeme, la historia es todavía más retorcida de lo que imaginás. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que hablar de tres personajes clave. Primero, Flavio Briatore, un tipo que merece su propio capítulo en la historia de la Fórmula 1. Briatore había sido director de Benetton durante los 90 y cuando Renault compró el equipo en el 2000, volvió como jefe del equipo francés. Bajo su mando, Renault y Fernando Alonso consiguieron 2 campeonatos consecutivos en 2005 y 2006. Eran los reyes del mundo. Pero después de que Alonso se fuera a McLaren en 2007, las cosas empezaron a complicarse. El español tuvo una temporada caótica con McLaren y regresó a Renault para 2008, esperando recuperar la gloria, pero el auto no estaba a la altura. Los resultados eran mediocres y los rumores de que Renault podría retirarse de la Fórmula 1 empezaron a circular. Briatore estaba desesperado por conseguir una victoria que mantuviera el dinero fluyendo. El segundo personaje es Pat Symonds, el director técnico de Renault, un ingeniero brillante que había estado con el equipo desde sus días como Toleman en los 80. Era la mano derecha de Briatore y, según se revelaría después, también su cómplice. Y finalmente tenemos a Nelson Piquet Jr., hijo del 3 veces campeón Nelson Piquet. El joven brasileño había llegado a Renault como piloto de reserva en 2007 y en 2008 consiguió el asiento de titular junto a Alonso. Pero había un detalle importante. Piquet Jr. era representado por una agencia propiedad de Briatore. O sea, Flavio no era solo su jefe, también manejaba su carrera. Ese nivel de control sería crucial en lo que vendría después. Llegamos entonces a septiembre de 2008. El Gran Premio de Singapur era histórico, primera vez en ese circuito callejero de Marina Bay y, más importante aún, la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1. Las expectativas eran altísimas. En la pelea por el campeonato, Hamilton y Felipe Massa estaban separados por apenas un punto. Cada carrera contaba. Renault llegaba con esperanzas de un buen resultado, pero en la clasificación todo se desmoronó. Alonso tuvo un problema con la bomba de gasolina en la Q2 y no pudo ni dar una vuelta. Arrancaría 15º. Piquet Jr. saldría 16º, un desastre. El domingo llegó la carrera. Massa largaba primero, Hamilton segundo. Nadie prestaba atención a los 2 Renault perdidos en la parte de atrás de la grilla, pero durante la vuelta de formación pasó algo extraño. Piquet Jr. hizo una especie de trompo justo antes de llegar a su posición en la parrilla. Se supone que estaba calentando las llantas, pero el movimiento fue raro. Nadie le dio mucha importancia. Se apagaron las luces y comenzó la carrera. Massa demostró por qué peleaba el campeonato, manteniendo a Hamilton a raya. Todo parecía normal, hasta la vuelta 12, cuando Renault llamó a boxes a Alonso. Era extremadamente temprano para una parada. El español cayó hasta el último lugar, una estrategia aparentemente desastrosa. Pero entonces, en la vuelta 14, pasó. Piquet Jr. perdió el control de su auto en la curva 17 y se estrelló contra el muro. El safety car salió de inmediato, y ahí fue cuando la estrategia desastrosa de Renault se transformó en genialidad. En ese momento, el reglamento decía que cuando salía el safety car, el pit lane se cerraba temporalmente. La mayoría de los pilotos todavía no habían parado. Cuando finalmente se abrió la entrada a boxes, todos entraron en tropel. Massa paró, Hamilton paró, todos pararon, menos Alonso, que ya había parado 2 vueltas antes. De repente Fernando pasó de último lugar a quinto, y como sus neumáticos eran prácticamente nuevos, cuando la carrera se reanudó, fue una cacería. Uno por uno fue superando a los demás hasta quedarse con la victoria. El milagro había sucedido. Renault había ganado su primera carrera desde Japón 2006. Todo el mundo celebró, Alonso en el podio, el equipo eufórico. Hamilton terminó tercero y sumó 6 puntos cruciales que al final de la temporada le darían el campeonato por apenas 1 punto sobre Massa. Pero nadie sospechaba nada. La coincidencia era perfecta.
demasiado perfecta. Las cosas se pusieron tensas dentro de Renault después de Singapur. La relación entre Piquet Jr. y Briatore se fue deteriorando. En 2009, los malos resultados del brasileño continuaron. No sumó un solo punto en las primeras 10 carreras. El 3 de agosto de 2009, Briatore lo despidió. Ni siquiera lo dejaron terminar la temporada. Piquet Jr. estaba furioso, humillado, y tenía una arma cargada. Acá viene lo interesante. El 26 de julio, 8 días antes de ser despedido, pero cuando ya sabía que su futuro en Renault pendía de un hilo, el padre de Nelson, Piquet Sr., contactó a la FIA. Les dijo que su hijo tenía información sobre el Gran Premio de Singapur, que había sido un choque intencional, que estaba dispuesto a declarar, pero solo si le garantizaban inmunidad total. La FIA aceptó. El 30 de julio, 4 días antes de su despido, Piquet Jr. dio su primera declaración, y ahí se abrió la caja de Pandora. Según su testimonio, antes de la carrera, Briatore y Simons lo citaron en la oficina. Le pidieron directamente que estrellara su auto durante la vuelta 13 o 14, para provocar un safety car que beneficiara a Alonso. Piquet Jr. aceptó. ¿Por qué? Por miedo. Estaba emocionalmente frágil, desesperado por mantener su asiento y pensó que cooperar con el equipo lo ayudaría a ser renovado. En una segunda declaración, ya después de haber sido despedido, Piquet Jr. agregó más detalles. Dijo que después de esa reunión, Simons lo llamó aparte y con un mapa del circuito le mostró exactamente dónde estrellarse. Curva 17. ¿Por qué esa curva? Porque no había grúa cerca ni accesos directos a la pista. Garantizaba que el auto quedaría varado y que el safety car saldría sin falta. También le confirmaron la vuelta exacta, después de que Alonso pasara por boxes. Y ese trompo raro durante la vuelta de formación, ese que todos vimos pero nadie entendió, era un ensayo. Cuando la historia salió a la luz, el mundo de la Fórmula 1 explotó. Briatore, Simons y Renault negaron todo. Incluso contradijeron a los Piquet por extorsión, pero las evidencias eran demoledoras. Simons, buscando salvar su pellejo, terminó cooperando con la investigación y confirmó partes del relato. El 21 de septiembre de 2009 llegó el veredicto de la FIA. A Piquet Jr. no le pasó nada gracias al acuerdo de inmunidad. A Fernando Alonso tampoco lo sancionaron, porque no había pruebas de que estuviera involucrado. Pat Simons fue suspendido 5 años de cualquier competencia regulada por la FIA, y Flavio Briatore recibió la pena máxima, expulsión de por vida de la Fórmula 1. Renault iba a ser descalificada permanentemente, pero como cooperó con la investigación, la sanción quedó en suspenso. Aún así, perdió patrocinadores importantes como ING y Mutua Madrileña. En el Gran Premio de Singapur de 2009, el auto solo llevaba el nombre de Renault, sin ningún logo de sponsors. Pero la historia no termina ahí. En 2013, Briatore apeló su suspensión de por vida en un tribunal francés y ganó. Técnicamente ya no estaba vetado. Y en 2024, en una de las vueltas más sorprendentes de la historia, Renault, ahora convertido en Alpine, lo contrató como asesor ejecutivo. El tipo que orquestó uno de los mayores escándalos de la Fórmula 1 volvió al equipo como si nada. Y hay un último giro. En 2023, Felipe Massa anunció que iba a impugnar el campeonato de 2008. Su argumento es simple. Si la carrera de Singapur fue arreglada, debería ser anulada. Sin los 6 puntos que Hamilton ganó en Singapur, Massa sería campeón del mundo, por 1 punto. Bernie Ecclestone, ex dueño de la Fórmula 1, declaró recientemente que en su momento, él y Max Mosley, entonces presidente de la FIA, supieron que lo correcto habría sido anular la carrera, pero decidieron no hacerlo para proteger la imagen del deporte. Massa ya presentó una demanda formal ante tribunales británicos. ¿Le quitarán a Hamilton su primer campeonato? Probablemente no. Han pasado demasiados años y las implicaciones legales y deportivas serían catastróficas para la FIA. Pero el hecho de que se esté discutiendo muestra que las heridas del Crashgate siguen abiertas. Porque al final del día, esto no fue solo una trampa. Fue un piloto arriesgando su vida, su carrera, su integridad física por órdenes de su jefe. Fue un equipo dispuesto a destruir todo con tal de ganar una carrera. Y fue un deporte que decidió barrer parte de la verdad debajo de la alfombra para proteger su reputación. El Crashgate de 2008 no es solo un escándalo más. Es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la ambición cuando no hay límites. Y de que en la Fórmula 1, como en la vida, a veces las victorias más brillantes esconden las mentiras más oscuras.